principio estaba el ser infinito, la Trinidad sublime. Imaginaos a Dios como una inmensa esfera de luz blanquísima. De nuevo os recuerdo que debo recurrir a términos limitados, a comparaciones para expresar lo que es incomparable. Dios no es una esfera, Dios no tiene forma geométrica alguna, pero os pido que os imaginéis mi historia de un modo visual. Imaginaos al gran Dios como una esfera de luz de proporciones infinitas. Esa esfera de luz estaba en medio de la nada, una esfera resplandeciente en mitad de la oscuridad más absoluta, la oscuridad perfecta. Al principio solo existía esa esfera. Nadie la contemplaba, nadie la podía ver, porque no había nadie. Esa esfera con la vida trina era luz, y era grande como millares de océanos de luz, era grande como millares de universos. La vida trina latía en su interior, fluía en el seno de esa esfera. De pronto ocurrió algo. Era la primera vez que ocurría algo así fuera de la esfera. No podemos decir que ocurrió tras millones de siglos, porque en realidad no había tiempo. Pero entre ese antes y ese después hubo 1000 eternidades, y después eternidades tras eternidad. Antes del primer ahora hubo una serie incontable de siglos de no tiempo. Y así, en el momento previsto, en el instante exacto, antes del cual no hubo un instante, una voz poderosa resonó en el interior de la esfera y dijo: ¡hágase! Y de la esfera más grande de 1000 océanos de blancura surgió una luz. Aquel acto fue como una flor que extendiera sus pétalos blancos. Ese instante semejaba como una corola de la que surgiese hacia afuera sus pétalos. Aquello parecía como una explosión de luz a cámara lenta. Si uno se aproximaba a esa luz, veía que cada haz de luz estaba formado por millones de seres angélicos. Cada naturaleza angélica era como un pequeño sol. Los había de todos los tamaños, cada uno tenía un tono de luz, cada uno emitía una música particular. Cada uno, si se me permite la expresión, con un rostro atónito, felizmente atónito, ante el espectáculo del acto creador. Los ángeles más grandiosos se hallaban suspendidos como tocando a la esfera. Cada ángel superior tenía otros menores alrededor de él, como planetas que rodean a un astro. Cada uno de los satélites tenía a su vez otro espíritu angélicos que eran como satélites de los planetas, y así podíamos ver que habían centenares de jerarquías angélicas. Cada ángel dependía de otro ángel superior. Los ángeles superiores, menores e intermedios formaban innumerables niveles, complejísimas rotaciones, innumerables jerarquías, complicadas series de niveles, de escalones, como si una zoología infinita se tratara. ¿A qué compararemos la visión de ese acto creador? Era como si la gran esfera estuviera rodeada de brumas. Esas brumas eran como la Vía Láctea. Cada una de estas vías lácteas estaba formada por millones de seres angélicos. Toda la esfera estaba cubierta de estas nebulosas. Partes de la superficie de la esfera estaban más densamente cubiertas. En otras partes, esas nubes eran como si se deshilachasen hacia afuera, y seguían surgiendo más y más de estas nebulosas del interior de la esfera. Era como si del seno del ser infinito fluyeran ríos grandiosos de luz, universos y universos de ángeles salían de la esfera incomparable. Aquellos ríos parecían no agotarse. Unos surgían con fuerza hacia afuera, se doblaban como atraídos por la fuerza de atracción de la esfera
de la que surgían y retornaban hacia la esfera recorriendo su superficie inacabable. Otros ríos salían espélidos con vigor y se adentraban en la nada exterior, formando espirales, mezclándose a su vez con otras espirales angélicas, combinándose en más y más increíbles voluntades de luz que se arremolinaban, que giraban alrededor de sí mismas, formando centros y más centros angélicos. Como un órgano catedralicio al que con 2 manos se le presionan 10 notas a la vez, con todos sus registros en una magnífica armonía, con todos sus tubos a pleno pulmón y que tras alcanzar el clímax, el sonido se difumina, perdiéndose en las bóvedas, así también los ríos de luz que surgían de la esfera fueron debilitándose en una especie de eco que se extingue lleno de majestad. Ese eco sinfónico se fue desvaneciendo, hasta que el último brazo de luz se despegó del océano de luz de la esfera. La creación de los ángeles había acabado. El último ángel había sido creado. El número de los ángeles era incalculable, pero hubo un último. Decir que eran trillones de trillones era poco. Dios había sido extraordinariamente generoso al crear. Dios había querido comunicar el gozo de ser de un modo espléndido, feliz de que fueran muchos los que pudieran existir. Todos los espíritus estaban sorprendidos, habían sido lanzados a la existencia, habían pasado de la nada a existir de golpe. Aquello era como millones de seres que se hubieran acabado de despertar. Pero no solo no estaban somnolientos, sino que por el contrario estaban llenos de vida. Las nebulosas bullían de vida alrededor de la esfera de vida. La vida se agitaba en ellos por la felicidad de existir. Los espíritus se miraban a sí mismos, se conocían, volvían a mirarse entre sí, sorprendidos, admiraban al gran ángel alrededor del cual se movían, divisaban la magnitud de los gigantescos astros angélicos, y en el centro de todo el divino océano infinito de luz del que habían salido. Era como estar en el flanco de un gran mar. Podríamos decir que estaban suspendidos, flotando en el aire, levitando sobre un océano, pero en ese caso no tenía sentido afirmar que se estaba encima o en un flanco de ese mar. La esfera parecía ilimitada. No había ni abajo ni arriba. Ese océano divino estaba en silencio, todos le contemplaban admirados, constituía en sí mismo un espectáculo, porque esa luz era amor, sabiduría, belleza. De pronto, la esfera habló. Era la primera vez que resonaba su voz fuera de su seno. Su voz resultó del hecho más impresionante que uno pueda imaginarse. La voz de Dios dirigiéndose a millones de espíritus angélicos. Era una voz potente, grave, llena de poder. Era una voz que podía doblar el hierro, tronchar los cedros. Aún no existía el hierro, aún no habían crecido los cedros, pero si hubiera sido creado un orbe, los pilares de la tierra no hubieran resistido el poder de la primera sílaba de la primera palabra. Ante la aparición de su voz, todos los ángeles dieron un paso hacia atrás, como el que recibe la embestida del viento. Decir que era una voz poderosa no es hacerle justicia. Era la cosa más poderosa que uno pudiera imaginarse. Y al mismo tiempo, sus palabras eran amorosas. Estaban colmadas de ternura. Eran las palabras de un padre. Nada en ellas había de amenazador, solo cariño. Dios nos habló, nos explicó quién era Él, nos explicó quiénes éramos, para qué nos había creado, qué esperaba de nosotros, lo que debíamos y lo que no debíamos hacer. Dios nos hizo de maestro, le escuchamos con la boca abierta, pero no hablaba todo el tiempo. En su discurso, en su explicación del ser y del ser,
En su explicación de todo había, como si de una sinfonía se tratase, momentos de silencio, y nos preguntaba. Nosotros le respondíamos, le preguntábamos individual y colectivamente. Dialogábamos con él como unos hijos con un padre. Verdaderamente era un padre. Éramos como polluelos alrededor de una gallina. Nos sentíamos calientes bajo sus alas. Nos sentíamos protegidos. ¿De qué nos podíamos sentir protegidos? ¿Cómo podíamos conocer la sensación de temor? Nos sentíamos seguros frente al vacío de la nada, frente a la inseguridad de no saber. Él nos daba certeza frente a la duda. Él nos ofrecía el firme fundamento de saber de dónde veníamos, quiénes éramos, a dónde íbamos, cuál era el sentido de todo. Sin Él hubiéramos sido náufragos en medio del vacío. Sin Él nos hubiéramos sentido abandonados en mitad de esas soledades. Pero con Él, no, lo llenaba todo. Y nuestro Maestro seguía paciente y amorosamente respondiendo a sus hijos. Podía responder a millones de seres a la vez. Éramos tantos y cada uno escuchaba distintamente su voz. Nosotros los ángeles podíamos escuchar las palabras de muchos ángeles dirigiéndose a Dios y simultáneamente podíamos hacerle preguntas. Nosotros ángeles podíamos atender sin problemas en medio de aquel tapiz de voces, cada uno según el poder de su inteligencia. En medio de aquella sinfonía formulábamos a coro una cuestión a Dios, pero en medio de esa coral un pequeño espíritu podía hacerle una pequeña pregunta a Dios. Había conversaciones colectivas, se daban conversaciones individuales. Otras conversaciones eran porque así lo querían, privadas, personales. Y no solo preguntábamos, también le dábamos gracias, gracias por todo. Y también nos comunicábamos entre nosotros. Los ángeles más inteligentes comprendían mejor lo que decía la esfera y nos lo explicaban a los inferiores. Nosotros a nuestra vez explicábamos detalles a los ángeles inferiores. Todos entendíamos el discurso de Dios, pero los ángeles superiores nos hacían ver que habíamos captado solo una parte de la profundidad de su discurso. Entre nosotros nos enseñábamos y en conjunto profundizábamos con nuestros intelectos en ese océano infinito de luz que teníamos adelante. Íbamos viendo más claro quién era el hacedor, la fuente, el sol de santidad. Casi sin darnos cuenta, íbamos creando construcciones intelectuales. Éramos seres intelectuales y disfrutábamos sumergiéndonos con nuestras mentes en esa esfera sin fin. Podíamos sumergirnos en él solo en nuestra inteligencia, solo con nuestro conocimiento. Cuanto más conocíamos, más queríamos conocerle. Éramos como exploradores de lo que teníamos delante. Nuestras construcciones lógicas, metafísicas, teológicas acerca de la divinidad nos dejaban pasmados. Algunos de nosotros, abrumados ante tanta belleza, comenzaron a organizarse para darle culto de un modo colectivo. Así comenzó la liturgia celeste, como respuesta ante semejante espectáculo de la divinidad.